Gracias, bienvenidos profesores. La verdad es que ha sido un recibimiento grande. Ya tenía un rato que no venía a Morelia, pero pues qué mejor que venir con ustedes. Creo que con todos nos conocemos. Y pues en la siguiente hora y media, es extensa la presentación, pero vamos a tratar de que no sea nada aburrido. Vamos a tratar de hacerlo como muy dinámico, y si hay alguna duda o de repente salta algo, son libres de dar alguna opinión. Entonces, bueno, les decía que durante la siguiente hora y media, 2 horas, voy a tratar de compartir un poquito mi experiencia a lo largo de la carrera de nutrición relacionada al deporte, y pues más aún al deporte de combate, y mucho más específico al taekwondo, ¿no? Entonces, justo, les comparto un poquito de mi experiencia. Estoy aquí en Morelia, la especialidad en deporte la hice en el Comité Olímpico Internacional, la maestría de la Universidad Europea del Atlántico, y bueno, me tocó ser asesor en nutrición deportiva para el Gator Sports Science Institute. Ahí literal vivía del sudor. Lo que hacíamos era analizar gotas de sudor para ver qué es lo que perdían los atletas cuando sudaban y qué es lo que tenían que tomar para recuperar, ¿no? He trabajado en la Liga Mexicana de Fútbol, me tocó coordinar todo lo que comían los atletas de San Luis, desde fuerzas básicas hasta el primer equipo. Tengo la fortuna de colaborar ya no, pero con el Consejo Mundial de Boxeo, y actualmente con ligas de artes marciales mixtas como Lux, Combate Global, son ligas profesionales, y pues hoy me desempeño como jefe, director de nutrición deportiva para UFC Latinoamérica. Lo que coman desde Argentina hasta México tiene que pasar por mi revisión. Todo lo que es cortes de peso para eventos de UFC me toca revisarlo a mí, y pues hoy es un honor estar con ustedes, ¿no? Vamos a dividir la presentación en lo siguiente, en algunos ramos, ¿no? ¿Les parece? La dinámica de los deportes de combate. Creo que esta es la parte más débil de la presentación porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo. ¿Qué va del taekwondo? Pero ¿qué va del taekwondo cuando hablamos de fisiología? Cuando hablamos de qué pasa con mi cuerpo cuando yo practico taekwondo. De aquí derivamos a cómo son los atletas. Cuando tú ves un atleta de taekwondo, ¿qué te imaginas? ¿Y qué esperas? ¿Y cómo esperas que su cuerpo responda? Vamos a ver los beneficios de la práctica juvenil. La realidad es que nosotros trabajamos más que nada con niños que están en desarrollo y con niños que pretendamos que sean atletas y atletas muy competitivos a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poquito de nutrición específica para deportes de combate y le damos knockout con nutrición para la competencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es la dinámica de los deportes de combate? Creo que es muy importante dar contexto a lo siguiente. Si tú piensas en un deporte de combate, lo primero que tienes que pensar es que el objetivo es o noquear a tu contrincante o acumular la mayor cantidad de puntos que te permita ganar un encuentro. Pero pónganse a pensar, ¿cómo son los encuentros en deportes de combate? Son muy diversos. De entrada hay una clasificación obvia, los deportes olímpicos y los deportes profesionales. Creo que lo que podemos resaltar aquí es que, por lo general, los deportes profesionales tienen un recurso un poco más grande, hablando económicamente, que permite desarrollar a los atletas de otra manera. Simple y sencillo la tecnología. Hay veces que en el deporte olímpico no tenemos polars. Es muy común que en el deporte profesional tenga polar. Y el simple hecho de saber la frecuencia cardíaca puede mandar el entrenamiento a otra frecuencia, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Otra clasificación que a mí me parece más importante aún para la nutrición es dividir los deportes de combate en grappling y strike. ¿Qué es eso? Grappling es cuando yo tengo que agarrar a mi contrincante y someterlo, mientras que striking es cuando yo tengo que patearlo o golpearlo. Boxeo tal cual, ¿va? Es importante puntualizar, porque muchas veces, no me van a dejar mentir, pasa que dices, a ver, yo tengo un atleta que podría ser exitoso en esta categoría. Y lo que tengo que hacer para que esté en esta categoría es usualmente complicado. Entonces voy a buscar consejo de alguien que le haya ido bien. Pero a veces no nos ponemos a pensar en el contexto. Y a lo mejor tomamos el consejo de alguien que hacía boxeo, que hace cortes de peso muy grandes y que no son aplicables al taekwondo, ¿no? O a lo mejor tomamos el consejo de la dieta de alguien que hacía artes marciales mixtas, que no son unos golpazos, me va a funcionar para el taekwondo, pero resulta que en MMA funciona reganar peso después de haberte pesado. Y aquí tú tienes un sorteo. Si hiciste la dieta del MMA, te tocó sorteo 5% arriba, afuera de la competencia. Entonces, bien importante puntualizar estas diferencias, que también son diferencias fisiológicas, que hacen que el cuerpo responda de diferente manera. Y esto va desde el lugar en donde peleamos. Ustedes sabían, por ejemplo, que el área, la forma del área, determina o es un fuerte determinante del gasto energético. ¿Cómo es esto? Un área que es un octágono o que es un hexágono
permite que los atletas estén moviéndose todo el tiempo. Y esto hace que gasten más energía que cuando tú tienes un ring cuadrado, por ejemplo, ¿no? Mientras más chica sea el área, más fuerzas a los atletas a combatir. Cuando nosotros tenemos un torneo local con áreas más chicas, tenemos que saber que eso va a hacer que desgasten más energía, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora, pónganse a pensar, ¿cómo son los atletas de taekwondo? ¿Qué se imaginan? Si yo veo esto, yo digo, pues de entrada, guapos. pero más allá. ¿Cómo esperarían que fuera un atleta de taekwondo? Alto, delgado, muy bien. Exactamente. De entrada son todas las características que cualquier deportista necesita. Fuerza, agilidad, necesita ser resistente, pero en taekwondo probablemente el ser alto predomina sobre ser pesado. Y esto a veces es contradictorio en el sentido que nosotros decimos en taekwondo es un deporte de categoría de peso. Yo puedo pesar 60 kilos y medir 1,60, mientras que hay chavos que pesan 60 kilos y miden 1,70, 1,75. Ah, caray. Entonces, ¿qué es más importante para el rendimiento? ¿El peso o la estatura? Hoy en día sabemos que en taekwondo la estatura es muy importante. Si ustedes están familiarizados con la palabra somatotipo, es esto que vemos aquí, si no, no se preocupen. El cuerpo naturalmente tiende a tres formas. Delgado, el que tiende a acumular grasa o el que tiende a hacer masa muscular. En general, cualquier deportista de combate va a ser delgado. Tienen suficiente masa muscular, pero todavía más aún en taekwondo necesita ser delgado y alto. Y si tienes las extremidades inferiores más largas todavía, mucho mejor. Entonces, cuando vemos a un chavo que es naturalmente delgado, que es naturalmente alto, eso es un fuerte predictor del éxito en las competencias. Si nosotros vemos un chavo que a lo mejor no es tan alto, pero tiene todavía probabilidades de crecer, ¿cómo sé que tiene probabilidades de crecer? Seguramente, si sus papás son altos, él va a crecer, o con algún índice de crecimiento, como el de Tanner, que se evalúa en la clínica. Tú lo llevas al doctor, tú lo llevas al nutriólogo, te dan una estadística de hasta dónde podría crecer, y eso puede ser un predictor de éxito. Esto no lo digo yo. Y esto no es algo que yo haya medido en mi consultorio. Esto es algo que está científicamente reportado. Tú te metes a Google Scholar y pones taekwondo o deportes de combate y te salen todos estos reportes. Y todos estos reportes se han hecho con poblaciones distintas y en momentos distintos. Y dicen conclusiones similares. Un atleta que pelea es naturalmente alto y un atleta que pelea taekwondo es naturalmente más largo de las piernas. ¿Puedo modificar esto yo con mi dieta, con mi entrenamiento? Desafortunadamente no. Lo que puedo hacer es dejar que el desarrollo suceda, ¿sí? No limitar la alimentación, no poner un entrenamiento con cargas excesivas para que el desarrollo pueda darse. Y para cuando él tenga una edad competitiva madura, sí tenga esas posibilidades de ganar. No sé si estén de acuerdo conmigo hasta aquí. Ahora, no sé si alguna vez han entrado a alguna plática de nutrición deportiva y lo primero que te dicen es el índice de masa corporal ya no es criterio de diagnóstico. O sea, ¿qué es el índice de masa corporal? O sea, el peso por la cantidad de espacio que ocupas. Es la relación que hay entre el peso y tu estatura. ¿Puedes repetir esa parte de lo que dijiste? Normalmente cuando tú hablas de nutrición deportiva, lo primero que mencionamos es el índice de masa corporal, la relación que tienes entre tu peso y tu estatura no es criterio diagnóstico. De nuevo, yo puedo pesar 60 kilos y nunca haber hecho ejercicio y a lo mejor tengo mi llantita. Y a lo mejor otra persona que mide lo mismo que yo, pesa 60 kilos pero toda la vida ha hecho calistenia, vamos a tener el mismo índice de masa corporal. Pero él es naturalmente más saludable que yo, ¿estás de acuerdo? Yo peso 60 kilos con 30% de grasa. Él pesa 60 kilos con 10% de grasa y todo lo demás de masa muscular. Entonces, cuando hablas de deporte, este índice, ¡ay! Pero cuando tú hablas de taekwondo, puede resultar que sí. Pero ¿cuál? El índice de masa corporal bajo. Tú vas a ver atletas en índice de masa corporal por debajo de 23. Lo normal es que estén en 18 y 17, ¿vale? Ojo, si está muy por debajo del índice, de 18.5, también puede hablar de que yo estoy desnutriendo o que mi atleta está desnutriendo. No está cumpliendo con el mínimo de peso requerido para su edad. ¿Y eso qué cuesta? Rendimiento. Entonces,
muy importante. Eso es invariable en la edad, o sea, no importa si es un infantil o un juvenil, No importa, desde el más chiquito hasta el más grandote. Obviamente la clasificación sí puede llegar a variar en cifras. Si tú googleas índice de masa corporal para niños, la cifra es un poquito más abajo, pero es básicamente lo mismo. Si está en el rango bajo, es lo adecuado para taekwondo, pero estar muy por debajo de ese rango puede indicar desnutrición, ¿vale? Algo que resulta muy interesante cuando empiezas a investigar deportes de combate es que también la producción de potencia en miembros inferiores es muy grande, ¿sí? Tú ves a alguien con las piernas muy largas, muy flaquitas, pero que produce una potencia que tú le haces una prueba de salto y ¡pum!, le compite al de básquetbol, ¿sí? Mientras que si tú haces una prueba de rendimiento en boxeo, su fuerza en las piernas va a ser normal, te da un puñetazo y es una potencia muy grande. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar el rendimiento, lo más inteligente es tratar de evaluar la potencia en miembros inferiores, ¿sí? Y hay veces que nos toca, por ejemplo, vamos a hacer pruebas de rendimiento, todos lagartijas 1 minuto, ¿sí? Y a lo mejor nos salen en los indicadores más altos. Y es natural, porque lo que más vamos a desarrollar aquí es fuerza en miembros inferiores. No quiere decir que la prueba de lagartijas no funcione, pero probablemente es un indicador menos directo del rendimiento que el que sería una prueba para piernas, ¿sí? Cuando hablamos de porcentaje de grasa, vamos a ver a los atletas ahí, ¿sí? Los hombres, si no ven una letra, me dicen, los hombres son de 5 a 10%, hay veces que llegan a 4% de grasa, mientras que las mujeres de 8 a 15%. Y este también es un problema grande cuando diagnosticamos atletas. ¿Por qué? Porque tú mides a una atleta, una femenina, y 8% de grasa, mientras que todos mis otros alumnos están en 5, en 7, hay uno en 4 que está así marcadito. Y mi atleta tiene su llantita o es un cuerpo más normal, no tan acercado al de los deportistas. Pues resulta que la grasa es tremendamente importante en las mujeres. La grasa se encarga de la maduración sexual. La grasa se encarga de casi todos los procesos metabólicos en las mujeres, ¿sí? Y el momento en el que nosotros podemos ver, sin medir el porcentaje de grasa, que hay algo mal, es el momento en el que el periodo cesa, ¿sí? Que ya tiene 15, 16 años y no ha tenido su menarca, no ha tenido su primer periodo. O tuvo un par de periodos y de repente no le baja en 4 meses, o no le baja en 2 semanas, o en 3 semanas. El hecho de que el periodo sea irregular puede hablar de una deficiencia nutrimental importante, que generalmente es derivada de la grasa. Tiene un porcentaje de grasa más bajo que el que debería. Y por lo general, es más conveniente dejar que tenga un porcentaje de grasa saludable, desarrolle capacidades físicas, antes de modificar la composición corporal y decir, tienes que bajar grasa. Las mujeres tienen naturalmente más grasa que los hombres. Entonces, ¿crees recomendable que a los niños es mejor dejarlos que peleen el peso que dan natural a estarlos bajando y subiendo? Para allá voy. No quiero decir que nosotros no tengamos la facilidad de manipular algo en el peso para encontrar una ventaja. Ahorita lo voy a mencionar. Pero si tú, de entrada, si tú peleas con alguien más chiquito que tú, tienes una ventaja. ¿Estás de acuerdo? Entonces, nosotros podemos tratar de encontrar esa ventaja. Pero con niños tenemos que cuidar sobre todo hasta dónde esa ventaja se puede hacer una desventaja. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, muy importante. Y de ahí venía a esto. Algo muy interesante es que en el taekwondo la reganancia de peso no está ligada al éxito competitivo. Tú tienes a alguien en MMA, pelea en la categoría de 63. Se pesa en 63 y en 24 horas está peleando en 75 kilos. ¿Sí? Y esto le va a dar una ventaja. Porque si yo tengo que tirar a mi contrincante, me le subo y no me levanta. Él pesa 63, pero el taekwondo no. ¿Sí? Ahora, con la nueva regla de pesaje, menos. Nosotros tenemos el riesgo de que llegue un sorteo en donde si en el sorteo estoy 5% arriba de mi categoría de peso, me van a descalificar. Si yo estoy pensando perder el 6 o 7% para dar el peso, ya limité también mi recuperación, ¿sí? Y eso no me va a dar una ventaja. Eso quiere decir que mientras más pierda, más desventaja voy a tener en el momento en el que el atleta va a entrar al área del campo. Dígame. Más quería hacer una pausita aquí. Desgraciadamente, a veces algunos entrenadores están muy enfocados en la competencia, en que su alumno participe. Tratan a veces de evitar el crecimiento, ¿sí? El limitante que te da el peso del cambio de categoría y a veces la cuestión de la edad. Si hemos tenido en la asociación, el año pasado por ejemplo, pues gente
prácticamente desmayada. Lograron dar el peso, pero ya no pudieron competir. Gente, como lo mencionó aquí el doctor Arturo, de que no les llega el periodo a la niña, ¿por qué? Por un sobreentrenamiento, deficiencias en la nutrición. Entonces, muchas veces el profesor, como sabemos, pues es psicólogo, es nutriólogo, es todo. Entonces, dentro de lo que nosotros buscamos como asociación, es que los profesores hagan la conciencia. También que los papás tengan un conocimiento mayor con lo relacionado a la psicología, a la nutrición, a diferentes ciencias aplicadas al deporte. Porque muchas veces el alumno y el padre de familia nada más confía en ti y tú no estás al 100, porque nos hace falta más capacitación y simplemente no es tu área. Entonces la finalidad, porque es muy desgastante escuchar a un niño que dijo es que, o a una niña, profe, es que usted es la autoridad en el estado, yo hice todo lo que me pidieron. Y después de que di el peso, pues no podía ni caminar. O sea, estaba prácticamente desfallecida. O la cuestión del periodo, como lo comenta. Entonces, yo les pido, tanto la doctora Nieves como el doctor Arturo, ahí hay una psicóloga deportiva, la maestra Alonda, que traten cada vez de incorporar más ciencias a la cuestión de nuestro deporte para que pueda ser un equipo multidisciplinario el que apoye a tu escuela, a tus alumnos. Entonces ya hay que dejar el área específica de nutrición o de psicología a los profesionales. Yo creía conveniente hacer esta moción porque va acorde precisamente a lo que estás mencionando. Súper, muchas gracias. Y es verdad, la verdad es que cuando ustedes nos dan a nosotros la confianza de trabajar con sus alumnos, creo que expandimos el criterio diagnóstico y también nosotros les damos herramientas a ustedes para clasificar de mejor manera a sus atletas. Por ejemplo, en esto que decimos, donde modificar la composición corporal de deportes de combate puede ser una ventaja, en niños puede llegar a ser una desventaja. Entonces, a ver, ¿qué hago con mi niño? Me estás diciendo que no del peso, que no para nada, pero lo tenemos que dar de forma inteligente. Lo que sabemos, según la ciencia hasta ahorita, es lo siguiente. Va a tener más ventaja competitiva mi atleta menor de edad cuando yo me enfoco en desarrollar capacidades físicas antes que cambiar la composición corporal. Es decir, yo tengo que preferir que coma bien para que pueda aguantar el entrenamiento de resistencia, el fartlek o el K o el día que va a hacer 8 rounds de combate, que el hecho de tener una dieta restringida para que dé peso. Porque el día que tenga la dieta restringida para dar el peso no va a aguantar 8 rounds, va a aguantar 3 y se va a tener que salir a lo mejor con una lesión, ¿vale? La otra es que a veces perdemos de nuestro campo de visión que la práctica deportiva juvenil sobre todo trata de desarrollar aspectos psicosociales. Esto es, tiene que ser divertido. Los chavos lo tienen que disfrutar, porque si nosotros empezamos tratando de hacerlos que ganen una competencia, va a llegar el momento en el que digan, papá, profe, ya no quiero pelear porque es muy estresante. Me toca con el campeón de la categoría y ya me puso una chinga. Y yo me sentía mal además porque tuve que dar el peso, entonces ya no quiero pelear. Y a lo mejor era alguien con un futuro brillante en los Juegos Olímpicos, pero por el hecho de manejarlo prematuramente, lo perdemos. Y eso suele suceder, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los beneficios de la práctica juvenil? De entrada son psicosociales. Se hizo una encuesta mundial en varios deportes de combate y un resultado que resaltó, que fue muy curioso, es que los atletas que practicaban sobre todo judo y taekwondo parecían ser más felices. Ellos se agarraron por internet, fueron a escuelas de distintos deportes de combate e hicieron una encuesta de felicidad. Los más felices eran los de taekwondo y judo. Expandieron esa encuesta a más deportes. Eran deportes de equipo y aún más felices los deportes de combate. Entonces, algo hay en la práctica deportiva de combate que hace a nuestros chavos también más felices y ser más capaces de enfrentar a la vida. Pero eso todavía se acelera si tienen una nutrición adecuada, una salud adecuada y un enfoque adecuado del entrenamiento. Que no es mi área, pero que trabajo con eso, ¿vale? Entonces, cuando son niños, debemos enfocarnos en un ambiente saludable. Cuando empiezan la adolescencia, entonces sí podemos empezar a experimentar en una nueva categoría, con una nueva técnica, empezamos a especializar la práctica deportiva, para que cuando ellos sean adultos, vengan las medallas reales, ¿sí? ¿Quién no quiere ir a los Juegos Olímpicos? Ese es nuestro objetivo.
pero después de los Juegos Olímpicos también tienen una vida por delante, y en esa vida tienen que desarrollarse plenamente. Si nosotros los llevamos con alguna lesión que le quedó de por vida, una fractura por estrés, esto es, está desnutrido, tira una pichada y se rompe la pierna, y le limitamos el movimiento para el resto de la vida, ya fue un pequeño fracaso que tuvimos todos, ¿no? No sé si estén de acuerdo. Sí. Ahora, justo, cuando nosotros nos enfocamos en la dieta más que en el desarrollo, puede venir todo esto. Si nosotros no enfocamos bien la dieta, si nosotros restringimos para cambiar el peso, se puede deshidratar, puede tener baja energía, puede tener lesiones por estrés o podemos intervenir en el crecimiento. Simple y sencillamente no alcanza su estatura corporal normal, ¿va? Entonces, ¿cómo debe ser la nutrición para el deporte? ¿Cómo andamos en el tema de nutrición? ¿Qué sabemos de nutrición hasta ahora? ¿Creen que es importante para el desarrollo deportivo? Sí. Ya los convencí 30 minutos y me decían que no, me iba, ¿no? Pero sí es verdad. Nosotros podríamos, así a grosso modo, clasificar la nutrición en 3. Macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Yo siempre he dicho que el cuerpo es como un automóvil. ¿Qué necesita un automóvil para funcionar? Gasolina, agua, aceite. Yo diría gasolina, un buen motor y una buena carrocería. La carrocería es todo lo que vemos. La piel, los huesos, los órganos, todo lo que me hace ser yo. El motor son los músculos, es lo que me da fuerza para desplazarme, para tirar una patada. Y el combustible son los alimentos, ¿vale? El combustible principal de mi cuerpo son los carbohidratos, ¿va? Hay de buena calidad y hay de menor calidad. Esos carbohidratos son de almacén limitado. Esto quiere decir que si yo no paso a la gasolinería pronto, se pueden agotar y pueden limitar mi rendimiento. Las grasas son otra fuente de combustible, pero yo diría que son como el diésel. Es algo más lento, está hecho para tractores. No sé si les ha pasado. Hay ocasiones en las que tienes mucha chamba o como sea y no desayunas. Hay un momento en el que tengo un buen de hambre y no desayuné, ¿no? Y pasa un ratito y hasta se te olvida que tenías hambre y hasta traes como pila otra vez, pero ves todo como en cámara lenta. Y te hablan, oye, ¿no? Ahí podríamos decir que el metabolismo de las grasas está más activo. Tú estás utilizando más grasa para funcionar para funcionar. Definitivamente en el rendimiento deportivo esto es muy lento. Tienen que pasar muchos procesos en el cuerpo para que la grasa pueda utilizarse como energía. Entonces, para dar una patada no me sirve más los carbohidratos. Y la proteína, aunque puede utilizarse como energía, no es su función. De entrada, no se almacena. La función de la proteína es generar estructuras, desde el músculo hasta el sistema inmunológico. Entonces, la proteína es la encargada de formar mi carrocería. Ahora, si yo necesito estos 3 nutrimentos, ¿cuánto necesito uno de taekwondo? Si ustedes pensaran en la naturaleza del deporte, ¿qué dirían? ¿Es un deporte más parecido al fútbol o es un deporte más parecido al maratón? Fútbol. Está difícil la pregunta, ¿ah? Por ahí unos dicen que ¿quién dice que el fútbol? ¿Quién dice que el maratón? Los científicos dicen lo mismo, ¿sí? Algunos levantan la mano para uno y otros para otro. Si tú googleas taekwondo, vas a ver 2 palabras que resaltan: intermitencia e intensidad. Un deporte intermitente de alta intensidad. ¿Qué quiere decir? Que hay periodos donde yo estoy haciendo step, que pueden durar hasta 30 segundos en un combate, y periodos de 1 o 2 segundos donde yo tengo que tirar hasta 8 patadas, ¿sí? Y que agotan ciertas reservas de mi cuerpo, que sería la fosfocreatina. Pero hay otros que lo analizan en un contexto general, y un torneo es de por lo menos 5 combates, 4 combates, ¿están de acuerdo? Sí. Y si tú sacas el resumen de la frecuencia cardíaca promedio, te das cuenta que se asemeja a la carrera de 15 kilómetros. Entonces, ¿es de intermitencia de alta intensidad o es de resistencia? No lo sabemos aún. Y son tan variables los deportes de combate, porque un día puede hacer un combate u otro 5, que las necesidades energéticas son muy distintas en la misma persona en un combate de combates. Pero, por ejemplo, ahorita que lo estás poniendo en diferencia a un maratón o hiciste el ejemplo de 15 kilómetros y la intensidad, pero, por ejemplo, en el maratón o en las carreras,
la mantienes desde un inicio hasta el final, Exacto. por el ritmo de carrera. Exactamente. Y en el taekwondo no. Exactamente. Estás haciendo variantes de picos. ¿Y qué pasa si tú, por ejemplo, vas a entrenar un día en donde tienes 8 rounds de combate o en el que tienes técnica y pónganse el peto, picha y pam, 3 minutos, 30 segundos de descanso, pucho, pam, 30 segundos de descanso, ton, pam. A lo mejor ahí sí se hace mejor, se hace un poco más. Claro. Entonces, tenemos que ver muchas variables, porque además yo compito cada semana en el caso que sea muy frecuente, pero entreno todos los días. Entonces, todos los días yo tengo necesidades de resistencia, mientras que en el fin de semana tengo necesidades intermitentes. ¿Me explico? Eso lleva a que nosotros pensemos que nuestros atletas llegan a necesitar de 3 gramos por kilogramo de carbohidratos hasta 12 gramos por kilogramo de carbohidratos. Y no lo digo yo, lo dice uno de los expertos en judo mundiales, en donde se sacó una biopsia, se sacó una partecita del hígado y del músculo de los atletas y dijeron, este atleta no tiene combustible. Y lo recuperamos y la recuperación total se dio con 12 gramos por kilogramo de carbohidratos. Es una locura. ¿Cuánto pesas? 63. 63, vamos a cerrarlo a 60 por 12. ¿Cuánto es? Son 600, son como 700 gramos de carbohidratos. Una tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos. Llévale para 700, son como 40 tortillas en un día. Es una locura. Son, por ejemplo, donde dice ligero, dice de 3 a 5 gramos por kilo al día. Al día. Ok. Entonces, sí son muy variables. Si yo tengo un día de competencia o si yo tengo un día un poco más tranquilo, podré tener necesidades chicas, pero si yo tengo a lo mejor un campamento donde estamos haciendo hasta 12 sesiones, mi atleta va a necesitar una gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y hay veces que nosotros estamos peleados con los carbohidratos. No comas tanto carbohidrato porque vas a engordar. Es un dicho común, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que empezar a poner los carbohidratos de forma más inteligente. Hay un término en nutrición que se dice come para el trabajo requerido. En el momento en el que tú requieras mucho trabajo, puedes incluir 1 o 2 comidas más. En el momento en el que el trabajo no sea tan intenso o tan regular, puedes limitar la cantidad de carbohidratos que estás comiendo. No así en la proteína. La proteína es muy estable en deportes de combate. Estos muchachos necesitan de 1.8 a 2 gramos por kilogramo. Estamos hablando que un atleta que hace fuerza, que se dedica a cargar pesos, puede llegar a necesitar hasta 3 gramos por kilogramo de proteína. Mientras que una persona que no hace ejercicio, 0.8 gramos por kilogramo. Nosotros tenemos un requerimiento muy normal. Tu plato se ve con un cachito de bistec, ¿sí? El plato de un taekwondo se debería ver con una ensaladota, un cachito de bistec y una cantidad móvil variable de pasta. Los días que va a entrenar mucho, con una cantidad considerable de pasta, los días que no entrena tanto, con un poco menos, ¿sí? Entonces, así se debería ver. Y obviamente hay una razón fisiológica de que los nutriólogos mandemos 5 comidas al día, ¿sí? Si tú vas al nutriólogo y ya sabes que vas a comer 5 veces al día, pero ¿por qué comes 5 veces al día? ¿Alguien sabe? Para evitar los largos periodos de ayuno. Exactamente, nuestro intestino está programado a absorber cierta cantidad de nutrientes cada cierto tiempo. Entonces, nosotros sabemos hoy que el intestino llega a absorber hasta 20-25 gramos de proteína por toma, ¿sí? Cuando tú pones más proteína en una sola toma, lo que llega a pasar es que no se absorbe. Pónganse a pensar, ¿alguna vez han ido al bufete de las espadas? Sí. Tú comes un buen, terminas así. La primera ida al baño está suelta. Dices, ya me enfermé, caramba. Y la segunda o la tercera ya normal. Nada más me dio un recargón, ¿sí? Ese recargón es el aviso que tiene tu intestino de que no puede ingresar tanto nutrimento por esa pared, ¿sí? Tu intestino es como una tubería, pero esa tubería tiene pelitos. Esos pelitos se llaman microvellosidades. Cuando pasa el alimento por ahí, por ósmosis, por un equilibrio de líquidos, empieza a jalar nutrimentos. Si está muy saturado de nutrimentos en el lumen intestinal, lo que va a hacer el intestino es tratar de equilibrar el ambiente. ¿Cómo equilibra el ambiente? Avienta agua. Empieza a aventar agua, tú te sientes así hinchado y haces una diarreota. ¿Sí? Es verdad. Entonces, no absorbiste gran cantidad de nutrimentos. Por eso decimos 5 comidas al día, para que en cada comida haya 20 gramos de proteína y esos 20 gramos de proteína vayan al músculo. ¿Sí? Y pues la grasa, ya habíamos hablado que es muy saludable. En las grasas también hay tipos de grasa, como en todos los conceptos nutricionales. Las grasas poliinsaturadas o las grasas no saturadas son las más adecuadas.
El omega 3 en el aguacate, las semillas, etcétera, también funcionan para los atletas de combate. Ahora, el tema que más me gusta, hidratación. ¿Para qué sirve el agua en nuestro cuerpo? Transporte. ¿Para qué? Transporte, regulación de temperatura. Transporte, regular de temperatura, exactamente. Yo diría más fácil en resumen para todo, ¿sí? Por lo menos 60% de nuestro cuerpo es líquido. En los niños más. En los neonatos, en los recién nacidos, hasta el 80% del cuerpo es agua. Si tú sacaras un músculo de tu cuerpo y lo exprimieras, sería como un trapo, ¿sí? Hay agua en todo nuestro cuerpo, hasta nuestra grasa. Nuestro tejido adiposo tiene 10% de agua. Nuestro tejido muscular tiene 80% de agua. Y eso se distribuye en la sangre, adentro y afuera de las células. Nosotros funcionamos porque en nuestras células entra y sale agua. Piénsenlo, el agua es muy maleable, lo decía Bruce Lee, be like water, my friend. ¿Sí? El agua entra y sale de las células y entra y sale con nutrimentos. ¿Sí? Mi célula no invierte energía en pasar agua por ahí y por allá. Entonces eso nos mantiene vivos. Si yo quito agua de mi cuerpo, probablemente estaré entorpeciendo el proceso metabólico. Yo puedo ingresar a mi cuerpo agua en el momento en el que como o en el que tomo algo. Y también resulta agua de algunas reacciones metabólicas. Cuando yo produzco energía, cuando yo me muevo, algo pasa ahí en la química que se suelta agua. Y esa agua se recicla para seguir en los procesos metabólicos. Pero pierdo agua en un montón de cosas. Pierdo agua en la orina, pierdo agua cuando respiro, pierdo agua cuando voy al baño a hacer popó, y pierdo sobre todo agua en la sudoración. Y si yo hago ejercicio, estoy sudando más. ¿Cuánto suda una persona normal? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuánto líquido pierdes de sudor? Te empapa la playera. Te empapa la playera. ¿Y cuánto será eso, aprox? Ok, en una persona normal, si yo estoy en la oficina, llego a perder hasta medio litro de sudor por día. En el momento en el que yo hago ejercicio, el promedio es perder 1.5 a 2 litros por hora. Se exponencia muchísimo. Hemos tenido registros de atletas que pierden hasta 13 litros de líquido en un día. Es una locura. Este fue un atleta de 120 kilogramos con un gear de NFL, ¿sí? Pero son 13 litros. Es una cantidad de agua. ¿En qué? ¿En cuánto tiempo? En un partido de temporada regular. Sí, fue muchísimo. Y obviamente no hubiera sido posible si no hubiera estado tomando líquido. No puede, o sea, 13, sí. O sea, pero son pérdidas tan grandes como esas, ¿sí? La función principal, la que nos atañe a nosotros, es regular la temperatura, ¿sí? Mi sudor me ayuda a que yo no esté tan caliente en el momento en el que estoy haciendo ejercicio. Si yo no sudara, podría incrementar mi temperatura 1 grado centígrado cada 15 minutos. ¿Cuál es la temperatura normal? 37 grados. ¿Y cuál es la temperatura crítica? 40. Imagínense, son 3 grados. Si yo no sudara y subo 1 grado cada 15 minutos, en 45 minutos yo tengo un golpe de calor, ¿sí? Y muero. Entonces, la función principal del sudor es termorregular, pero hay una condición aquí. Si el sudor no se evapora, yo no termorregulo. ¿Alguna vez han visto un partido de fútbol en la cancha de los Pumas a las 12 del día después de que regalaron la cancha? ¿Cómo ves a los atletas? Pero están chorreando, ¿sí? La humedad, el hecho de que en ese ambiente la humedad no deje que el sudor se evapore, tampoco deja que los atletas se refresquen, ¿sí? ¿Qué situación similar se les ocurre? A mí, el peto y el casco. Y el lobo, que es el grueso, ¿no? Exactamente, o luego poner las bolsas. Si nosotros tenemos todo el gear o un do-jam cerrado y no se evapora el sudor, nuestros atletas tienen más riesgo de deshidratarse más rápido. Y pues en los niños esto pasa más rápido. Las glándulas sudoríparas de los niños no están del todo maduras, son como si fueran un hielito. Tú dejas un hielo de raspado en el sol y dejas un hielito, igual se derrite más rápido. El chiquito tiene menos superficie corporal, acumula calor más rápido. Súmale que no tiene esas glándulas sudoríparas maduras, pues entonces tiene un buen riesgo de hipertermia, ¿sí? Los factores como el do-jam cerrado, la poca relación que tengamos con los líquidos, el equipo de la careta, un desarrollo fuerte de masa muscular, condicionan a nuestros atletas a la deshidratación. Y eso puede ser peligroso. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te deshidratas? Lo mismo. ¿Ustedes saben qué es el plasma sanguíneo? Sí. ¿Qué es? La parte líquida de la sangre. La parte líquida de la sangre, exacto. Un ejemplo sencillo, yo pensaría en un agua de tamarindo de kermés.
La pones en una mesa y cómo se queda lo de abajo. Todo el tamarindo se queda, ¿no? Esos son los elementos corpusculares. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, proteínas, todo lo que la sangre nutre. Mientras que el agua que queda arriba es el plasma. Si yo estoy deshidratado y reduzco esa cantidad de plasma y yo aviento mi agua, ¿hasta dónde va a llegar? Bien cortito. Mientras que si tengo todo el agua, la agito y la aviento, puede correr. Lo mismo pasa con la sangre. La sangre está destinada por una bomba a correr a todos los tejidos del cuerpo. El corazón avienta sangre, corre. Pero si yo estoy perdiendo agua, estoy perdiendo plasma sanguíneo, le va a costar más trabajo. Es como si tuviera gel en vez de agua, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Que el corazón, ¡uy!, tenga que empujar más duro. Y cada que empuja más duro tiene menos sangre porque tiene menos plasma. Y entonces un motor que trabaja más, ¿qué hace? Acumula calor. Y ese calor acumulado se traduce en el cese o el deterioro del rendimiento. Es muy importante. Ahora, el cuerpo es una máquina maravillosa. Él puede aguantar ciertos grados de deshidratación. Hoy sabemos que cuando tú pierdes el 2% de tu peso en agua corporal, el rendimiento se empieza a afectar. Pero no cualquier tipo de rendimiento, sino el cognitivo y seguramente la función aeróbica. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a mi cuarto combate en taekwondo del nacional, ya me estoy jugando la medalla, ya me estoy jugando el pase a medallas. Y le digo como coach, pucho, pucho, pucho. Y él hace pichagui, ¡pam!, le pegan en la cara y se pierde el combate. ¿Qué fue si entrenamos pucho todo el periodo? Sí, pero ya tenía cierto grado de deshidratación y la respuesta cognitiva no fue la ideal. ¿Sí? Y eso me costó un torneo. Pues la deshidratación puede ser peligrosa. En el momento en que yo pierdo 3 al 5%, la potencia y la función anaeróbica, el momento en el que va a tirar la patada o la fuerza con la que él va a tirar, se va a afectar. ¿Sí? ¿Cómo sé que un atleta está deshidratado? ¿Cómo se les ocurre? Su semblante, ¿qué tendría que tener su semblante? Pues se ve bastante pálido, se ve como baja su... Se resaltan los pómulos. sus facciones. Es real, pero en el momento en el que ya le cambió el semblante al atleta, ya está más del 3% deshidratado. ¿Cómo yo puedo prevenir? ¿Cómo yo puedo saber antes de que esté del 2% deshidratado? El color de la pipí, por ejemplo, el color de la orina. Hay algo que se llama el color de la escala de color de orina de Armstrong. Si tu orina es color amarillo pálido, estás bien. Si tu orina es color jugo de manzana, seguramente estás deshidratado. Nosotros lo hemos hecho en todas las instituciones donde estoy. Llegamos y pegamos en el baño del club o de la escuela donde estemos la escala de color de orina. Y pasa algo bien chistoso, es un experimento súper divertido, porque al rato ya ves a la atleta, ¿de qué color hiciste pipí? Y eso es una herramienta educativa que realmente les empieza a servir. Y la otra es un experimento bien sencillo, pésense antes y después de entrenar. ¿Sí? ¿Cuándo? Eso lo hacemos cada vez que hacemos, que vamos a un pesaje. Lo pueden hacer en el entrenamiento. ¿Cuánto pierdes normalmente? Si tú normalmente pierdes más del 2%, pues échale más ganas al agua. En el momento que tengamos que dar el peso, ya medíamos, pero también te sirvió para ver cuánto va a ser tu sesión de sudor. ¿Cuántas veces nos ha pasado que esté el niño con el plástico, en el sol, con la careta, ahorita así como que ya no puede? Tenía que dar 53 y dio 52. ¿Qué hiciste? Corrí porque no sabía cuánto perdía. ¿No? Y entonces ya afectamos el rendimiento. Si nosotros hacemos este ejercicio, ya más o menos sabemos cuánto perdemos en un tiempo determinado. ¿Va? Y vámonos a la competencia. Ya hablé todo este rato de que cambiar la composición corporal puede ser nocivo, deshidratar al cuerpo, reduce el rendimiento. ¿Por qué lo hacemos entonces? ¿Por qué damos el peso? Si es tan malo, ¿por qué en cada ocasión nos esforzamos por dar un peso más bajo del que normalmente pesamos? Por estrategia. Por estrategia, ¿pero estrategia de qué? ¿De qué me sirve? No estoy con un competidor a lo mejor más alto, más alto. ¿Ok? Y eso Te puede dar aparentemente mayor ventaja a la competencia. es correcto. Es una realidad. Si tú peleas con una persona que es naturalmente más ligera, una de dos, o le pegas más duro o tienes mayor alcance. En taekwondo esa sería la mejor ventaja. ¿Sí? Yo mido 1,70, mi peso natural es 70, pero si entro en la categoría de menos de 68 en vez de la de menos de 73, voy a tener más ventaja porque los de 68 son más chaparritos. ¿Sí? Y porque yo en el momento de pelear voy a pegar con 70 kilos, no con 68. ¿Sí? Le va a doler más. Entonces, hay una ventaja física
de pelear con alguien naturalmente más ligero. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde la ventaja se hace desventaja? Nosotros de lo que hablamos es que coman allá arriba. Lo que hacen los atletas es comer ahí para estar en su categoría. ¿Sí? Ellos ya pasaron el estatal y se van y comen de todo. Celebran su medalla en la taquería y de repente empiezan a comer su ensalada, están motivados porque van a ir al regional, al nacional, y tú los ves comiendo aquí. Pero se acerca el torneo y ahora ando arribita de peso y los ves aquí. ¿Sí? Les da hambre y acá, y luego sí, y así. Y se acerca el peso y ya los ves comiendo nada. Y pasa el pesaje y otra vez. Se fueron a las pizzas, se fueron a los tacos, se fueron a todos lados. Y él pesaba 70, peleó en la de 68, pero ahora para volver a dar 70, ya baja desde 73, no desde 70. ¿Sí? Entonces ese weight cycling, ese ciclaje de peso, también puede ser muy, muy nocivo. Ahora, ¿de dónde pierdo peso? Cuando yo mando a un atleta perder peso, ¿de dónde puedo perder peso? Las grasas. Lo último que se busca perder es músculo, es real. Lo ideal sería perder grasa, pero acuérdense, ya vimos la fisiología. Si yo tengo un atleta que es por lo menos medianamente exitoso o competitivo, yo ya sé que de grasa no va a perder mucho, porque anda en el 5, 10 o anda en el 8. Me va a costar, tiene pocos gramos para perder grasa, es la realidad. ¿Sí? Yo puedo perder agua, pero también el agua lo deshidrata. Yo puedo perder masa muscular, pero esto suena hasta una locura. Sucede, pero ¿para qué lo haces perder fuerza? ¿Sí? Yo puedo depender de otros dos tejidos de los que nunca se nos ocurre, y es el contenido intestinal, ¿sí? Y un poquito de algo que se llama carga de agua, que lo vamos a ver. Básicamente, ¿alguien ha tenido una diarrea muy fuerte aquí? ¿Una diarrea clínica muy fuerte? ¿Qué te mandan a comer? La maestra. Bueno, no me digan. ¿Qué te mandan a comer? Ah, pues que tortillita. Nada de fibra. Te mandan el pollito, te mandan el pan tostado, te mandan una dieta que no genere un residuo. Es decir, todo lo que vas a comer se va a absorber y no vas a tener nada no vas a tener nada de residuo en el intestino. Esto es hasta el 2% de tu peso. Para alguien de 60 kilos, esto que está almacenado aquí de pura comida, de puro residuo, es 1.2 kilos. Ya es 1.2 kilos de ventaja. La otra que puedes hacer es bajarle un poquito los carbohidratos de los días antes. Ese poquito de carbohidratos va a evitar que tenga almacén, que es otro 1 o 2%. Es de 600 gramos a 1 kilo 100 en un atleta de 60 kilos. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Eso sí, ningún descenso de peso mejora el rendimiento. Lo que mejora, lo que está ligado al éxito es pelear con alguien más débil. Pero el hecho de que bajes de peso no te va a hacer mejor atleta. Eso es un hecho. Y la otra es que dependemos del tiempo que tenemos. Se sabe que tú puedes rehidratar a un atleta en 24 horas. ¿Sí? Yo puedo deshidratar a un atleta 5% de su peso y en 24 horas recuperar los 5%. Pero ¿qué pasa si yo no tengo 24 horas? ¿Qué pasa si me toca hacer peor? Ahí me la juego mucho más. ¿No? Ahora, hasta aquí la fisiología. Pero entonces, para hablar de fisiología también tuvimos que haber sabido qué es lo que realmente hacen los atletas. ¿Sí? Yo estoy hablando que se deshidratan y estoy siendo aquí muy catastrófico, pero ¿qué es lo que realmente hacen? Esta fue una encuesta global que se hizo, no me acuerdo, 2016, en todos los deportes de combate que se les ocurrió, desde Jiu-Jitsu hasta Taekwondo. Lo que se vio es que el método más utilizado es la dieta gradual y el aumento del ejercicio. Cuando un atleta de combate quiere bajar de peso, lo que hace es restringirse, comer menos y hacer más ejercicio. ¿Sí? Y eso puede depletar sus reservas de energía. En cuestión de la sudoración, se suele usar mucho plástico, en Taekwondo no tanto, solo el 30% de la población usa plásticos, pero gran porcentaje de la población suele restringir líquidos. ¿Sí? Esto me pareció interesante, pero no necesariamente se traducía a lo que yo veía cuando competía. Entonces fui un poquito más allá. Hace 2 años intenté hacer una investigación con la selección de hace 2 años, y yo vi lo siguiente. El 86% de los atletas de Michoacán hace 2 años perdían peso. En la encuesta global, el 83% lo hacían. Nosotros tenemos un porcentaje mayor. Una gran cantidad de nuestros atletas ya está predispuesto a perder peso para competir. ¿Sí? Eso es importante. ¿Y cómo lo hacen? Generalmente, hay datos que son muy similares. Generalmente
la dieta gradual, a veces se saltan comidas, incrementan el ejercicio o restringen líquidos. Pero hay una que se me resaltó y que me llamó la atención. Escupir. Tú ves al atleta que está 8 horas en el camión. Con el chico. Sí, llega con su bolsita llena. No perdió ni 200 gramos. Después del pesaje se la toma. Sí, y llega el pesaje en el momento en que tiene que correr y ya está harto, ya está con la boca seca, ya está bravo, ya tengo hambre. ¿Sí? Y le restaste energía y le restaste ánimo de algo donde no perdió peso. ¿Sí? Entonces lo que me lleva a preguntarme, ¿quién te dijo eso, Carla? El ¿Quién te profe. dijo que escupiendo ibas a bajar de peso? Y les tengo una mala noticia. Los entrenadores son las personas que suelen dar más consejos y al que más caso le hacen. ¿Sí? Generalmente estos consejos vienen de los entrenadores. Y esto no es solamente con Michoacán, en la encuesta global también. ¿Sí? En la encuesta global a mí no fue peor, nadie confía en el nutriólogo. Somos bien chidos y nadie nos cree. ¿Va? El entrenador o los papás son los que suelen dar la mayor cantidad de consejos o el consejo más escuchado por los atletas. Aquí en Michoacán no es tan distinto, un poquito más de gente me hace caso, gracias a Dios, pero generalmente son ustedes. ¿A qué voy con esto? A que nosotros tenemos que trabajar juntos para realmente mejorar el rendimiento y la salud. Ustedes me lo pueden mandar a mí y yo puedo hacer la cantidad de evaluaciones que quieran, y antropometría y potencia y lo más bonito del mundo. Pero al final, si yo le digo, no sudes, y ustedes me dicen, suda un poquito, lo que va a hacer el niño es ir a sudar. ¿Sí? Entonces podemos trabajar juntos para eficientizar estas herramientas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy importantes. Al final, si no, pues nuestro atleta va a terminar estresado y deshidratado, y esto puede no ser evidente. Nosotros podemos ver consecuencias a la salud, incluso en el momento en que el atleta está retirado. Nosotros le podemos causar mayor predisposición a enfermedades crónico-degenerativas o lesiones por estrés que se van a ver hasta que él es un adulto. ¿Va? Entonces, ¿cómo decidimos en qué categoría vamos a meter a nuestros atletas? Este árbol es muy ilustrativo, pero a mí no me encanta porque es mucha información. Bien básico. Tú evalúas a tu atleta. ¿Qué tan arriba estás en tu categoría? Yo diría que si estás en un off-camp, en una competencia fuera de un torneo, Taekwondo no debería estar por arriba del 6% de su categoría. ¿Sí? Podríamos llegar al 8%. El 8% sería el límite. Si estás arriba de tu categoría 8%, pero estás lejos del torneo, se puede. Si estamos cerca del torneo es menos de 4 semanas, no deberías estar por arriba del 6%. Ok, estás arriba. ¿En qué estás arriba? ¿Tienes grasa para perder o no tienes grasa para perder? Si estás arriba y tienes grasita para perder, a tu mano. Vamos a darle a la dieta, vamos a ver cómo es bien y eficientizar tu porcentaje de grasa. Pero si tenemos que depender de otros tejidos, como el músculo, como la fibra, etc., lo hacemos 5 días previos a la competencia y por favor no más del 6%. ¿Sí? En MMA llegamos a perder 10% de nuestro peso, pero la fisiología del MMA es totalmente distinta. ¿Sí? El Taekwondo, al ser atletas más delgados, tienen menos agua en el músculo, tienen menos carbohidrato en el músculo y no puedo hacerlos perder tanta cantidad de peso. Entonces, 5 días antes del torneo no debería estar 6% arriba. Dígame. No, nomás hacer que si ya, es que ahorita andaba en el reflejo de la luz, si ya ponemos, ya tocamos una luz. Sí, no, ni nos vemos. Así no me pongo nervioso. Y obviamente tratar de evitar un corte de peso agresivo. Se despiertan los tres. Sí. ¿Están bien? ¿Andamos bien? ¿No les ha aburrido? No. Porque vino mi novia y ya se durmió. Era la que más confiada. El esquema de un atleta de combate se ve así. ¿Sí? Menos de 10 semanas antes del torneo, podemos optimizar la dieta, tratar de perder grasa. Con 5 días antes del torneo, podemos hacer desde una dieta baja en carbohidratos hasta una dieta baja en fibra para perder ese porcentaje. En los chavitos, yo recomiendo que nada más sea la dieta baja en sodio y dieta baja en fibra. Y algo que se llama carga de agua. Gracias. Dígame. ¿Hay dudas? ¿Reclamos insultos? Hay algo que tiene poco tiempo estudiado, poco tiempo, es menos de 10 años, que se llama carga de agua. La carga de agua ha resultado ser benigna. ¿Qué es esto? En vez de restringirlo en líquidos, o en vez de hacerlo sudar, yo lo voy a sobrecargar de agua. ¿Han visto el esquema de un riñón? Que son como los riñones y 2 tubitos y se van a la vejiga. Esos
en esos tubulitos, que se llaman microtúbulos, hay células, yo les digo, saladas, ¿sí? Hay acuaporinas, que son células con mucho sustrato mineral, con mucha sal. Lo que hacen es regular el paso del agua. Como tienen sal, jalan agua. Lo que hacen es retener y después filtrar para producir la orina. En el momento en el que tú tomas una gran cantidad de agua, saturas esas acuaporinas y lo que haces es que empiezan a aventar mucha agua, ¿sí? Provocas una respuesta diurética que no depende de la deshidratación. Entonces, con un protocolo de 100 mililitros, 3 días de 100 mililitros de agua por kilogramo, uno de 10 y uno de 15, tú puedes hacer que esas acuaporinas, que tu riñón aviente más agua y perder más agua sin necesidad de irte a sudar o de deshidratarte de la forma tradicional. Esto ha resultado ser bastante efectivo. Hay quien me diga, oye, pero tu función renal se va a ver afectada. Si lo haces 5 días antes, no se ha visto, no se tiene evidencia científica de que eso suceda. Además lo vas a hacer con agua. No tiene ningún elemento que vaya a sobrecargar la función renal, más que sobrecargar esas células un poquito con agua. ¿Vale? Entonces se ve prácticamente así el esquema, creo que, sí. Se ve prácticamente así, 5 días antes empieza la carga de agua, bajas un poquito los carbohidratos y al final, solo al final, 36 horas antes, 24 horas antes, piensas en ponerte el traje plástico para sudar, ¿sí? Ahora, ¿cómo manipulo la dieta? Sí, está muy bonito no darle fibra. ¿Cómo sería eso? Este es un plato real. Esto lo hicimos con un atleta de combate. Su plato se veía con una ensalada de brócoli, su arroz y su pollo. Eso le daba 45 gramos de carbohidrato, 25 de proteína y casi 5 gramos de fibra. En la semana previa al combate, lo que hicimos fue nada más quitarle el brócoli, ¿sí? Y tiene la misma cantidad, los mismos 45 gramos de carbohidrato, los mismos 28 gramos de proteína, pero sin fibra. Ese sí ya no va a generar residuo. Unos días antes del combate, todavía le ganamos al peso de la comida. Este plato pesa 450 gramos. Este plato pesaba casi 200 gramos. Este plato pesa solo 60 gramos. Y los tres tienen el mismo aporte nutrimental. ¿Sí? En el momento en el que el peso es crítico, yo le quito peso a la comida, le quito residuo a mi intestino y ya me gané un porcentaje importante que no voy a tener que sudar. ¿Sí? Eso es importante. Una pregunta, ¿en cualquier edad es correcta, digamos, la suplementación? Digamos, el cambiar un 300 gramos de pollo por un shake de proteína o una barra. Esa es una pregunta capciosa, porque si lo hacemos con regularidad, si yo le quito su pollo para ponerle todos los días de entrenamiento proteína, a mí me van a hacer falta minerales que tiene el pollo, o alguna vitamina que pueda venir allí, o alguna grasa saludable. La proteína es eso, solo proteína. Yo estoy limitando ciertos nutrimentos. Pero si lo hago de forma aguda, es decir, una vez para que dé el peso, no hay distinción en la salud. Okay. ¿Sí? Si yo limito micronutrimentos por darle suplementos, sí. Pero si yo lo tomo como una opción para manipular el peso de forma aguda, no tendría por qué molestar a la salud. ¿Va? Así, este lo puse porque si alguien tiene algunos conmigo, esto es más o menos lo que se les manda. No necesito que estudien todo eso, pero vean, este es un plan de corte de peso. Nosotros teníamos el pesaje el 7 de octubre. Entonces empezamos el 2, 7 o 8 de octubre, no me acuerdo. Empezamos el 2. Así se ve su plato, ¿sí? Es verduras, frutas, carbohidratos, etc. Sobre todo vean aquí. Todos tienen el mismo aporte nutrimental. Lo único que hicimos fue quitarle la fibra, ¿sí? Y cambiamos algunas frutas por azúcar para reducir la fibra en estos días. Eso se hizo del 2 al 3 de octubre. Del 4 al 6 se redujo la fibra y se puso azúcar en las colaciones en vez de almendras y demás. Y la carga de agua, ¿sí? Así lo mandamos. Las botellas son de 1 litro, los vasos son de 250 mililitros. Sobrecargamos agua, la quitamos, dimos el peso y entonces empieza el proceso de recuperación. ¿Sí? ¿De qué implica ese proceso de recuperación? Implica que qué voy a comer con el tiempo que tengo para volver a meterme al área. ¿Va? Yo puedo tener 24 horas o puedo tener menos de 24 horas. Yo divido ese periodo de recuperación en 3. La recuperación, el limo, que es todo lo que sucede cuando yo le pierdo el ojo a mi atleta, y la preparación para la competencia. ¿Sí? Si yo tengo 24 horas, los momentos que tengo para reabastecer a mi atleta son más. El limo es el momento en el que se fue a dormir, se fue al cine, se fue con los papás, en el que yo ya perdí la dieta de vista. ¿Sí? Yo tengo por lo menos de que se bajó de la báscula a que se lo lleva su papá para vigilar qué va a comer. Ese es el momento crítico. Líquidos, electrolitos, carbohidratos,
ahí me funciona para empezar la represión. Se ve así, inmediatamente después del pesaje te vas a tomar tu Gatorade. ¿Va? En este caso fue Gatorade, puede ser una bebida deportiva. Líquidos, electrolitos y carbohidratos. ¿Qué perdiste? Líquidos. En el sudor había sal. Hace rato decíamos un ejemplo. Oye, pero si el atleta está acostumbrado a alimentos un poco más copiosos, si el atleta lo tolera, vas. Si ustedes me preguntan, ¿la pizza es la mejor recomendación para el atleta? Yo como entrenador les voy a decir, no, pero si es una fuente rica en carbohidratos, si es una fuente rica en electrolitos. Y si mi atleta lo tolera y yo cumplo mis metas nutrimentales, pues en ese momento mi prioridad es que el atleta vaya a entrar a pelear con la mejor disposición. Ahora, ¿sería mejor que se comiera una ensalada con un grab bajo en grasa, rico en, por supuesto que sí, pero realmente cuántas veces pasa? Mi objetivo ahí es claro, dejar a mi atleta con adecuadas reservas para poder pelear al día siguiente. Este fue el momento después del pesaje, este es el momento de la pelea. Ahí yo ya pierdo mucha visión, me entran a sus 4 o 5 combates, lo único que le pido es que cheque su orina y que haga un desayuno rico en carbohidratos, ¿no? Se ve así más o menos. El ejemplo de recuperación en 24 horas fue así. Sus carbohidratos luego después de empezar, que era cuando yo lo podía ver. Oye, ¿y qué le recomiendas para los atletas que sí tienen random? Que sí tienen random, ahí. O sea, por ejemplo, es previo al pesaje, tu día random y después del random para entrar a la competencia. Igual, es una pregunta un tanto cuanto capciosa, porque lo que yo le recomiendo a todos es que no pierdan más del 5%, porque si pierden el 5%, lo recupero el 5% y no tenemos tema. Si te tocó o no te tocó random, estás 100% recuperado, ¿estás de acuerdo? Sí. En el momento en que yo perdí un poco más y te toca random, sorry, tengo que limitar la recuperación. Yo tengo que recuperarte el 5% de lo que hayas perdido. Tú perdiste el 10%, te tengo que recuperar 5%, porque si te toca el pesaje, te voy a arruinar la competencia. Y el otro 5% lo que podamos recuperar de aquí a allá, ¿sí? Yo te voy a hacer a lo mejor llegar 2% deshidratado, que es una calamidad, pero por lo menos ya no afecté la capacidad anaeróbica. Oye, tira pucho y salte, ¿sí? O sea, no entres al choque, ¿me explico? Por eso lo ideal es que no pierdan más del 5%, ¿sí? ¿Hace sentido? Sí. Justo es eso. Se limita mi tiempo de recuperación, se limita la cantidad de nutrimentos que yo puedo ingresar al cuerpo. Y obviamente se exacerba el riesgo de sufrir enfermedades de tipo gastrointestinal. Siempre que comemos tenemos riesgo de sufrir algo. Y el componente psicológico de los deportes de combate es importante. Tú vas a entrar a pelear y ya estás nervioso. Y si estás nervioso tienes cortisol. Y si tienes cortisol en tu cuerpo, la motilidad intestinal no es tanto, yo no digiero tan fácil, ¿sí? Entonces es mucho más difícil digerir la comida. Entonces mi alimento tiene que ser un poco más noble. Menos grasa, poca fibra, a lo mejor no tanta proteína, más carbohidratos, líquidos y electrolitos en ese momento. ¿Sí? Ya casi terminamos. Algunos consejos prácticos es probar lo que yo voy a hacer. Por ahí hace rato alguien decía, no pruebes nada nuevo si vas a competir. Tienes toda la razón. En los entrenamientos se ensaya. Ustedes vieron ahorita ahí el Gatorade y el gel de carbohidratos. Ese lo prescribí porque lo ensayamos. Eso fue, para ese caso en específico fue sencillo, ¿sí? Él iba a la escuela, entonces no podía llevarse los toppers con el sándwich o con la recomendación ideal. Comprate un gel y comprate un Gatorade y decir repleta, profesor. Y si un atleta tiene problemas con los carbohidratos, no los puede comer, ni el azúcar, para recuperar lo que recomiendas en este caso. Podemos buscar fuentes. O sea, habría que ver qué tipo de problema, si es una alergia. Hipoglucemia reactiva. Ahí lo que la guía para ese tipo de cosas es, ¿cómo se diría? Hacer un timing de los carbohidratos. La hipoglucemia reactiva, lo que pasa es que tú ingresas carbohidratos a tu cuerpo, se secreta mucha insulina, esa insulina se acaban los carbohidratos que te consumiste y estás así, ¿vale? Pero tú puedes jugar con la velocidad de absorción de los carbohidratos. Tienes distintos tipos de azúcares. Tienes glucosa, tienes maltulosa, tienes fructosa, y cada una de esas se absorbe a velocidades distintas. Lo que sabemos hoy que tenemos claro es que la glucosa se absorbe a 1 gramo por minuto. Tú absorbes 60 gramos por hora de glucosa. En el momento en el que tú pones glucosa fructosa, esa velocidad se acelera y puedes absorber hasta 90 gramos por hora, es decir, es más rápido.
En el momento en el que tú metes isomaltulosa, que es otro tipo de azúcar que vive en los alimentos, que podemos tener la etiqueta nutrimental, se retrasa la velocidad de absorción. Si yo tengo un problema de hipoglucemia reactiva, lo que puedo darle es productos ricos en isomaltulosa, ¿sí? O si yo no me quiero meter a la química, le doy carbohidrato y proteína. ¿Por qué? Porque la proteína va a estacionar el carbohidrato en el intestino. Si yo tengo un problema muy grave de hipoglucemia reactiva, o de resistencia a la insulina, o diabetes tipo 1, lo que está claro en las guías es el dextrostis. Tú llegas a entrenar, picas dedito, tengo 90 de glucosa, vámonos a entrenar. Tengo 70 de glucosa, vámonos a comer. Tengo 130 de glucosa, vámonos a descansar. ¿Sí? Y entonces puedes ir monitoreando la glucosa. Esas son herramientas que parecen raras, pero que tampoco son tan imprácticas. Tú vas y compras un dextrostis a la farmacia y te cuesta 700 pesos. ¿Sí? Y las tiras reactivas te duran un ratote. Si usted tiene un alumno que tiene esos problemas y vale la pena medir la glucosa, lo hacemos. Si no, jugamos con la velocidad de absorción. ¿Sí? ¿Hace sentido? ¿Me puedes repetir otra vez de la prueba del azúcar? Si son 90 es a entrenar. ¿En diabetes? En diabetes. O sea, si está entre 80 y 100, podemos entrenar sin problema. Si está por debajo de 80, hay que comer algo. Y si está por arriba de 120, vamos a descansar. Si está entre 110 y 120, podemos reposar un rato y volverla a tomar y ver. Pero generalmente la recomendación es vámonos a casa, ¿vale? Y la verdad es que las guías, hasta hoy 2024, las guías para el deportista con diabetes tienen la misma cantidad de carbohidratos. Tenemos atletas con diabetes tipo 1 corriendo maratones que consumen hasta 120 gramos de carbohidrato por hora, con distintos tipos de carbohidratos. Y en este caso, por ejemplo, si hay una niña con ese tipo de problema, y le quitaron el azúcar por completo, pero al entrenar se marea, es porque tiene el azúcar. O sea, ahí lo que hay que hacer es equilibrar. Los carbohidratos no solo vienen en el azúcar. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor el azúcar va a ser un elemento que altere la curva de glucosa mucho más fácil que si metes un carbohidrato de otra fuente. Como por ejemplo, una pasta, un producto integral que sigue siendo carbohidrato, que puedes dosificar. A lo mejor ella desayuna su fruta, come su carne y cena a lo mejor pollito, ¿no? Porque tiene prohibido esto. Si a lo mejor desayuna su huevito, se come en vez de la fruta un poco de pasta cerca del entrenamiento, la glucosa ya va a estar más estable en el momento que entrene, ¿sí? Ahí les voy a recomendar, si tienen Instagram, sigan a alguien que se llama The Glucose Goddess, la diosa de la glucosa en inglés. Es una chica que trabaja en Reino Unido y es muy interesante porque todavía trae su botoncito de glucosa, ¿sí? Y entonces hace pruebas como que se come un mango y se va a correr y ves qué pasa con la glucosa. Entonces tú ves que en el momento del calentamiento trae la glucosa en 110 y en el kilómetro 3 trae la glucosa en 70. Pero en el momento en el que le mete un mango un licuado de mango con leche, la glucosa en el momento de calentar está en 80 y durante todo el entrenamiento se mantiene en 75, 80, 75, 80, 75, 80. La misma cantidad de carbohidratos, pero con elementos distintos. Entonces eso nos ayuda como mucho a entender cómo funcionan las curvas de glucosa. El tipo de carbohidratos es muy importante cuando nosotros evaluamos curvas de glucosa. Mientras más sencillo, mientras más carbohidratos, mientras más puro sea el carbohidrato, más rápido se va a absorber y más rápido se va a usar. Tú te desmayas y ¿qué te dan? Una coca, ¿no? En el trabajo. Te dan la coca y de repente ya estás así. Y ya no llega al final de la jornada cuando ya estás así otra vez, ¿no? Porque es un carbohidrato tan sencillo que se absorbe y se pierde. Es como los combustibles, es combustible verde. Barato, funciona pero barato. Combustible premium, a lo mejor una combinación de carbohidratos. Pasta, arroz integral, verduras, ¿sí? Y eso para el momento de la salud en general está perfecto. En el momento en el que yo altere la composición corporal, tengo más lugar para esto. Para ahí es donde entro yo, no me quiten la chamba, para eso les ayudo, para dosificar los carbohidratos, ¿sí? Este era un ejercicio, estamos bien cansados, era todo un cálculo, lo podemos hacer de forma, luego se los paso si quieren, pero me gustaría pasar a las conclusiones. En general,
Los deportes de combate requieren atletas fuertes, en lo particular taekwondo, atletas altos, atletas largos, que tengan bajo porcentaje de grasa pero suficiente masa muscular, un gran alcance de golpeo. La práctica juvenil, sin embargo, se debe centrar en que los niños lo disfruten, se desarrollen capacidades, desarrollen este aspecto cognitivo, este aspecto social que es muy importante. Las necesidades en general son elevadas. Haces ejercicio, gastas más, comes más, bien fácil. En el deporte de combate juvenil no se recomienda el corte de peso, lo dejamos para el momento competitivo. Profesor, si usted no hubiera a lo mejor manipulado su composición corporal, no hubiéramos tenido esa medalla, pero esa medalla es muy importante. Hay momentos en los que nosotros podemos desarrollar ojo clínico y sí y no. No estamos peleados, sabemos que manipular el peso puede darte una ventaja, pero no convirtamos eso en una desventaja, ¿no? Ujú. Y en todo. Y en un cambio muy drástico, exacto. Y pues bueno, la planificación dietética para evitar todos estos problemas de los que hemos venido comentando es muy importante. Entonces podemos ayudarnos para hacer esta una selección más grande, más fuerte y continuar con los éxitos que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Muchas gracias.